cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos un lugar para el sol. Y éste, como novio que sale de la alcoba nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Buenos días y bienvenidos a esta celebración que en el nombre del Señor queremos dar comienzo en esta mañana. Hemos escuchado un salmo que nos habla de un Dios que es el creador de todo lo que hay, y todo lo que vemos a nuestro alrededor nos habla acerca de Él. Por eso en esta mañana queremos exaltarle por encima de todas las cosas. Te animo a que desde tu casa formes parte de este culto, te sientas parte de Él y con todo el pueblo de Dios alabes a nuestro Dios. Declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de
Buenos días a todos. Como veis, seguimos con nuestros cultos online. Esperamos que hasta principios de febrero y el primer domingo de febrero podamos ya estar presencial si todo va bien. Pues, como veis, con la situación que tenemos con el COVID, pues tenemos que tener cuidado y seguir cuidándonos también nosotros. Sabéis que desde principios de enero estamos como iglesia siguiendo un plan para leer la Biblia en todo un año. La verdad es que yo al principio pensé que me iba a costar mucho, pero después de empezarlo y llevar ya 20 y tantos días, se puede hacer y es un tiempo especial para estar con el Señor también y os recomiendo a todos que lo comencéis y podéis engancharos, aunque lleguéis un poquito tarde, no pasa nada, podéis engancharos y también empezar a hacerlo. Sabéis que en la intraweb está toda la información y tenéis allí colgados los calendarios con las citas que hay que leer cada día. Llevamos ya 2 domingos, este será el tercero, que estamos con el estudio bíblico a las 10 de la mañana sobre el libro de Salmos. Os recomendamos a todos que veáis los vídeos, que no son muy largos, sobre un salmo diferente cada domingo, o 2 salmos, depende del domingo, y poder también leer los apuntes y la teoría y diferentes esquemas que tenéis en la página web para poder completar ese estudio y profundizar un poquito más. Recordad que aunque no todas las noticias puedan aparecer durante el culto, en nuestra intraweb www.iglesiadenia.org podéis encontrar toda la información sobre la vida de la iglesia y sobre las diferentes actividades que se van llevando a cabo. Que el Señor os bendiga. Dentro de nuestro espacio misionero, en primer lugar queremos dar la bienvenida al pastor Juan Carlos y a su esposa Gigani, que han llegado desde Cuba. Ellos tienen el llamamiento de parte de Dios para venir a España a trabajar y desde aquí queremos darle ya la bienvenida y desearles de todo corazón que se sientan en casa. Y también queremos, como este énfasis que estamos haciendo misionero, queremos seguir enfatizando esta ofrenda de misiones que estamos recogiendo a lo largo de estas semanas. Hemos recibido un vídeo muy especial, un vídeo que nos ha enviado nuestra misionera Sara Marcos. Así que, por favor, estad muy atentos y ved todo lo que en él se recoge. Salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir. Tequeleca, levántate. Para nosotros es una forma de entender la misión. Es una opción de vida, de luchar, de amar y de servir. Ser instrumentos en las manos de Dios para, a través del amor, transformar vidas. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Vendar y sanar corazones rotos. Ser parte de las necesidades de otros. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Ayudar a levantarse al que no se puede levantar. Eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. Hemos podido experimentar cómo Dios nos usa a cada uno de nosotros, cómo somos con nuestras debilidades, nuestras capacidades, nuestros miedos, nuestras seguridades, y cómo Dios hace milagros en las vidas de
de los niños, cómo los levanta y hace que sigan adelante, como no hay situación que Dios no hace. En cualquier lugar, cuenta conmigo. Gracias por ser parte de todo lo que Dios está haciendo en Sequeleca. Gracias por poder hacer juntos misión, por poder ser luz. He estado en Cuba unas 10 veces, en proyectos misioneros, casi siempre sobre 2 semanas. Yo fui a Guinea Ecuatorial en agosto de 2013 junto a mi mujer Raquel. He tenido la oportunidad de participar en 3 viajes misioneros, pero hoy me voy a centrar en el primer viaje misionero que hice a Cuba. La primera vez que decidí ir fue tras escuchar muchas veces a mi marido Jorge hablando de las necesidades que allí habían. Y fuimos motivados más que nada por un llamado que sentimos del Señor. ¿Qué me motivó a ir? Pues desde muy pequeña, en el tiempo de los niños, en la actividad que había con los niños, me impactaron siempre las historias de los misioneros. Lo que más me fascinaba de ellos era la valentía que tuvieron de salir de su zona de confort, de su comodidad, de su día a día y ser capaces de ir a una cultura totalmente diferente. Estuvimos en casa en Yumurí, enfrente del campamento, había una familia muy necesitada y le llevamos varias cosas y entre ellas un cepillo del pelo. Y al cabo de un momento la niña salió diciendo que tenía sobre unos 4 años entonces, salió diciendo que su mamá estaba orando, dando gracias al Señor de rodillas, porque había recibido el cepillo del pelo, porque se tenía que hacer el pelo con los dedos. Eso es una cosa que me tocó mucho. Lo que más destacaría de ir ahí fue ver tanta necesidad económica y espiritual, la necesidad de conocer a Cristo. Y había mucha pobreza y eso fue una cosa muy impactante para mí, la necesidad de la gente. El amor que vi en los hermanos de allí, ¿no? Sin conocernos de nada, cómo nos acogían en sus casas, cómo nos querían, cómo ese amor del Señor, ese amor fraternal realmente nos une. Y sobre todo algo que me llamó mucho la atención, que lo comentaba cada día con el grupo, es ver la pasión y el hambre que la gente tenía del Señor, ver a los jóvenes esperando a cualquier hora y en cualquier momento del día que fuéramos a contarles algo, a darles alguna formación. Y eso me hizo ser más consciente de las necesidades a nivel material y espiritual que tenía el pueblo cubano. Y eso me hizo vivir también, cambiar en mí, porque vivir de una forma más sencilla, más humilde, más no estar siempre uno por delante, sino que siempre expresar, ver a los demás primero. A mi regreso a España me replanteé las prioridades en mi vida. El ver que el Señor tenía que realmente ser lo primero en mi vida. Que el Señor no iba en función ni de mi tiempo, ni de mis ganas, ni de mi comodidad. Que el Señor nunca debe estar en un segundo plano. Si el Señor nos lo permite, por la salud, pues iremos otra vez, porque allí tenemos ya nuestras raíces y deseamos seguir con la misión en ese lugar. Y yo creo que sí volvería a ir, porque yo creo que todavía está esa inquietud y hay como una deuda pendiente con Guinea de volver y terminar un trabajo que habíamos empezado a hacer, que era la parte de contabilidad de todo lo que es el colegio y la iglesia. 1000 veces iría. Los que me conocéis sabéis que me encanta viajar, conocer otras culturas, convivir con la gente. Entonces solo puedo decir sí, que volvería siempre que pudiera.
Bienvenidos, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor y os invitamos a hacerlo con todo vuestro ser, también con vuestros diezmos y vuestras ofrendas, que forman parte de nuestra adoración y nuestra alabanza a nuestro Dios. Así que os invitamos a que ahí donde estés, desde tu casa, estás solo o en compañía, te levantes y te regocijes en el Señor. Como dice el siguiente canto, regocijaos y alabadle, cantad al Señor. Regocijaos y alabadle, cantad al Señor, toda nación y cada pueblo, cantad al Señor, todas las voces alzad, a nuestro Dios alabad. Maravilloso es Él. Amén. Cristo es nuestro Rey. Como hemos cantado, eres un Dios maravilloso. Eres el Dios de todos, seamos de la nación que seamos. Vengamos de donde vengamos y estemos donde estemos. Gracias, Señor, por ser ese Dios bondadoso, ese Dios majestuoso, ese Dios que siempre está dispuesto a sostenernos y a levantarnos. Gracias, Señor, porque aunque nuestra alma esté rota, herida, abatida, tú nos tiendes la mano para rescatarnos del pozo más profundo. Gracias, Señor. Amén. Os invito a que leamos en 2 de Corintios, capítulo 4. Dice así:
Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Hay otra versión de la Biblia que dice: aunque estemos llenos de problemas, no nos encontramos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Mano
tener pasión por llevar el Evangelio a otras personas, ser una persona equilibrada, ser una persona dadivosa, flexible y también amar a las personas sobre todo. Tiene que saber que tiene que ir a servir. Esencialmente la misión es servicio. No es ir a enseñar, no es ir a predicar, es ir a servir. Y el servicio en la misión es una gran bendición. Yo pienso que lo primero de todo es que la persona tenga un claro llamado del Señor y que ese llamado del Señor de alguna forma esté respaldado por una iglesia. Y sobre todo que sea una persona abierta, flexible, con interés por conocer otras culturas, que tenga habilidades para poder adaptarse a diferentes situaciones. Hay lugares que necesitan a un misionero o una misionera, hay otros que necesitan una familia de misioneros, o otros que necesitan por un tiempo corto un grupo. Todo es válido. Yo también creo que es importante los equipos misioneros. Los equipos misioneros más que uno solo, porque el apoyo entre uno y otro fue importante también en ese tiempo que estuvimos. Nosotros fuimos con unos jóvenes de la iglesia también, y la verdad es que ese apoyo se sintió. Yo creo que depende de las circunstancias. Yo creo que si estamos hablando de una obra pionera, quizá sea mejor ir con un equipo misionero. Si se trata de una obra que ya está establecida, pues quizá una persona particular que, como he dicho antes, esté respaldado por una organización misionera o por una iglesia, pues no habría ningún problema. Yo creo que depende de la circunstancia. Nuestra iglesia es misionera y debemos seguir siendo misioneros para llegar a otras personas y ayudar. Pero también veo que necesitamos hacer más énfasis durante todo el año. ¿Por qué? Porque esas personas dependen de nosotros y nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que ir o por lo menos hacer que otras personas puedan ir y también ayudarles de manera económica, porque muchas veces no tienen para comer, la mayoría de las veces, y eso es muy penoso. Y creo que como iglesia también somos una iglesia que apoya a sus misioneros, que apoya el compromiso que tenemos con las misiones y debemos seguir apoyándola. Pienso que siempre podemos hacer algo más y hoy en día con las nuevas tecnologías lo tenemos muy fácil. Sé que muchos nos comprometemos en oración, con nuestras ofrendas, pero mira, cuando enviamos un mensaje por Instagram, por Messenger o por WhatsApp a nuestros misioneros, estoy segura que se alegran, estoy segura que sienten el calor y sienten realmente que estamos cerca y que les estamos apoyando. Yo diría que misión somos todos, misión eres tú y misión soy yo. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste con rapidez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. El 14 de marzo del pasado año estaba en una situación muy similar a la de hoy. El Gobierno había tomado la decisión de confinarnos a todos en casa, era una medida necesaria y por primera vez pues tenía que compartir un mensaje a un auditorio vacío como el de esta mañana, donde no había nadie, mirando a una cámara y pensando en que detrás de esas cámaras pues habría personas que en algún momento escucharían este mensaje, porque ni siquiera era un mensaje en directo. Y eso de hablar a una cámara, sabiendo que además pues en ese momento no había nadie detrás, salvo Pau que estaba aquí grabando, pues me hacía sentir bastante raro. Imagino que también os ocurriría a vosotros, que por primera vez pues vivíais el culto en vuestras casas, rodeado de vuestra familia, en el mejor de los casos, o solos. Y me imagino que también os sentiríais raros en aquella situación. Lo cierto es que han pasado 10 meses, ni siquiera un año, pero nos parece como si hubiera ya pasado 2 o 3 años, porque esto se nos hace realmente muy pesado. Lo que en un principio nos resultaba incluso hasta gracioso, pues la verdad es que quizá por la novedad, con el paso del tiempo se nos ha vuelto como algo muy, muy pesado y algo de distinto tono. Recuerdo que los primeros encuentros de los grupos ADN, pues vía Zoom, pues despertaban, pues no sé, cierto sentido del humor y hacía que fuera una novedad e incluso agradable, ¿verdad? Y también imagino que los primeros cultos y la manera en que nos esforzábamos para que fueran cultos frescos y que realmente pues pudieran transmitir la frescura del Evangelio. Y recuerdo también pues las comunicaciones entre nosotros, ¿verdad? Enviándonos WhatsApps, enviándonos mensajitos, emoticonos y algunos memes. Y con el paso del tiempo todo esto se nos ha vuelto muy, pero que muy, muy pesado. Creo que todos tenemos unas ganas terribles de que todo esto ya pase, de volver a encontrarnos físicamente, de poder en este espacio no solo vernos las caras, sino poder abrazarnos, poder experimentar esa cercanía
que sentíamos en aquellos tiempos previos a la pandemia. Pero también creo que cometeríamos un terrible error si interpretáramos esta situación como una especie de largo paréntesis, como una especie de tormenta ante la cual buscar un refugio de donde poder protegernos de ella y esperar a que pase el tiempo y que amaine la tormenta. Creo que cometeríamos un terrible error, porque para Dios no hay paréntesis. Para Dios este no es un tiempo muerto. Como se nos dice en Romanos 8:28, Dios es el que hace que todas las cosas nos ayuden para bien, incluso también una pandemia. Hay una situación que se nos describe en el Nuevo Testamento y que nos puede servir de referencia para nosotros en este tiempo, porque en cierto modo guarda una relación, un paralelismo con lo que estamos viviendo. No tenemos una sensación como de estar, como que esta pandemia nos tiene como encarcelados, como que nos tiene aislados los unos de los otros. Pues algo similar sucedía en aquella situación que quiero compartiros en esta mañana. Como muchos sabéis, Pablo, antes de conocer a Jesús y convertirse en ese apóstol, era aquel Saulo de Tarso que iba persiguiendo a los cristianos y que iba tratando de acabar con ellos y tratando de acabar con su tarea. Y este Pablo nos comparte lo que sucede después. Jesús le llama para una tarea, para una misión muy especial. Él iba a hablar de ese Jesús al que él había estado persiguiendo y lo iba a hacer a distintas naciones. Y lo iba a hacer incluso ante reyes. Y lo iba a hacer también a los judíos. Y así fue, porque Pablo recorrió muchos pueblos y muchas ciudades llevando a cabo esa misión. Pero precisamente a raíz del cumplimiento de esa misión, pues él fue acusado, él fue perseguido y él fue encarcelado. Y una de aquellas ciudades en las que tuvo la oportunidad de hablar, donde además fundó una de las iglesias en su segundo viaje misionero, fue la ciudad de Filipo, que está situada al norte de Grecia, y donde allí se formaría la primera comunidad cristiana de toda Europa. Aquella comunidad supo del encarcelamiento de Pablo, y esto, sin duda alguna, afectó a su estado de ánimo, porque aquella comunidad, los filipenses, tenían un profundo afecto, un profundo cariño hacia Pablo. Y por eso fue por lo que le enviaron a aquella cárcel donde él estaba, le enviaron un mensajero, uno de los responsables de la iglesia, Epafrodito, quien llevaba una carta de parte de aquella comunidad, pero también una ofrenda de amor. Y me imagino que en el escrito, en aquella carta, pues le transmitirían a Pablo pues su pesar, su desánimo por lo que a Pablo le había acontecido. Y sin embargo, Pablo también aprovecha esa oportunidad de tener allí a Epafrodito para escribirles una contestación, una respuesta y darles una perspectiva totalmente distinta a la que ellos estaban teniendo. Ellos se habían hecho una idea, desde una perspectiva puramente humana, de aquella situación y la veían como un tremendo impedimento a los planes de Dios y a la misión que Pablo había estado llevando a cabo. Ellos imaginaban a ese Pablo viajero que iba de aquí para allá y que ahora estaba entre barrotes, que ahora no podía moverse. Y veían desde esa perspectiva humana un tremendo impedimento para los planes del Señor. Sin embargo, Pablo tenía una perspectiva bien distinta. Y en el capítulo 1 de esa carta que Pablo escribe a los filipenses, a partir del versículo 12 leemos lo siguiente. Él les dice: hermanos, quiero que sepáis que mi situación ha venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio. Toda la gente de palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al verme preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Fijaos,
En primer lugar, la imposibilidad de moverse de Pablo no sería un freno para el anuncio del Evangelio. Lo que era una más que aparente desventaja, en realidad se había convertido en una gran ventaja. Algo así ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando los creyentes en distintos lugares han sido perseguidos a causa de su fe, han sido encarcelados, en lo que estas autoridades pretendían, que era silenciar la voz del Evangelio, conseguían el efecto contrario. Y la historia lo ha demostrado, como en todo tiempo y en todo lugar donde el cristianismo ha sido perseguido, lejos de producirse un freno y un decaimiento en la fe y el empuje del avance de la fe cristiana, ha sucedido todo lo contrario. Nosotros lo hemos vivido muy de cerca. Durante el franquismo, muchas iglesias y también aquí en la Comunidad Valenciana sufrieron también el encarcelamiento, y el resultado fue un mayor crecimiento. En segundo lugar, Pablo no habría tenido acceso a exponer su fe ante un rey de no haber sido precisamente por sus encarcelamientos. En palacio se habían enterado del por qué Pablo estaba preso. Pensad en la situación. Pablo había sido separado de los otros prisioneros que habían llegado, y él estaba pues encadenado a un guardia, a un soldado. Y Pablo, sabemos que no iba a estar con la boca cerrada, no iba a estar callado. Y él durante 4 horas iba a estar hablando a aquel soldado del por qué había llegado a estar encarcelado, del porqué de sus cadenas, del porqué de su prisión. Y cada 4 horas ese soldado era relevado por otro soldado, con lo cual no sabemos cuántos soldados pasarían, pero lo que sí que estamos convencidos es que a todos ellos Pablo les estaría hablando acerca del por qué estaba en aquella situación. Y fijaos, Pablo les dice: toda la gente de palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y él se había encargado de decirlo a más de un soldado. De hecho, fijaos, en el siglo II, Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia y escritor, él dejaría escrita la preocupación que había en los gobernantes de Roma, porque se había descubierto que muchos altos cargos habían abrazado la fe cristiana. Y aquello que le estaba ocurriendo a Pablo animó a otros creyentes a anunciar el Evangelio, como dice el propio Pablo, sin miedo y con más confianza. Yo me pregunto, ¿qué habría sucedido si la actitud de Pablo hubiese sido la actitud que tenían los hermanos de Filipos? Si Pablo hubiera caído en una actitud victimista, de reproche hacia Dios, de queja, si el pensamiento de Pablo hubiera sido: Señor, a ver, con todo lo que te he servido, con lo que me he esforzado yendo de un lugar a otro, de una ciudad a otra, proclamando tu evangelio, y a cambio de todo esto tú me pagas de esta manera, llevándome a la prisión, ¿qué habría sido? Sin duda alguna, que el propósito de Dios habría sido muy distinto en la vida de Pablo. Pero el Dios que Pablo había conocido no era un Dios al que se le escapaban las cosas de las manos. Dios tenía un propósito en todo aquello. Mira, yo no sé cómo lo verás tú, pero yo encuentro un gran paralelismo entre aquella situación de Pablo y la nuestra. La situación que estamos viviendo a priori nos invita a verla como una especie de freno. Con todos los planes que teníamos como iglesia, los proyectos, todo lo que ya teníamos diseñado como parte del proyecto de iglesia. Y ahora nada de aquello se ha podido materializar. Esa sería la manera en que hubieran pensado los hermanos de Filipo. Pero creo que tenemos que ponernos en modo Pablo.
Este relato nos invita a ponernos en modo Pablo, del pensamiento de Pablo, que nos invita a pensar que esta situación que estamos viviendo no es ningún freno, no es un accidente en medio de los planes de Dios, sino que esto forma parte del propósito de Dios. Pablo tenía claro cuál era su propósito y ni una prisión, ni unas cadenas, ni nada iban a impedir que ese propósito fuera llevado a cabo. Aquello no iba a ser un impedimento, sino todo lo contrario, sin un trampolín. Y tampoco para nosotros esta situación debe ser ni un paréntesis, ni un freno, ni un estado de stand-by. Si pensamos en lo que Dios espera de nosotros, si pensamos en la actitud y la acción que Dios espera de cada uno de nosotros, nos daremos cuenta que, al igual que Pablo, tenemos una gran oportunidad en el presente, en estos momentos, de acercar el Evangelio a tantas personas que nos rodean. Hace unos días escuchaba a una psicóloga cristiana, Esther Martínez, y ella hablaba acerca de 7 efectos que la pandemia estaba ya causando en la vida de millones de personas. Estos 7 efectos ella los definía con pocas palabras. Primer efecto, desconexión afectiva. La pandemia está desconectando afectivamente a muchas personas. Segundo lugar, cansancio y sensación de debilidad. En tercer lugar, frustración. En cuarto lugar, miedo. En quinto lugar, soledad. En sexto lugar, descontrol y estrés. Y en séptimo lugar, apatía. Y yo me pregunto, ¿es que el Evangelio, ese Evangelio que ha transformado nuestra vida, no tiene nada que decir o que hacer en medio de todas estas situaciones? ¿Es que no tiene nada que mostrar en torno a la desconexión afectiva, en torno a nuestra debilidad? La palabra del Señor nos dice que cuando reconocemos nuestra debilidad es cuando entonces somos fuertes, porque entonces nos apoyamos en Dios. Y Dios es tremendamente fuerte. ¿Es que no tiene que decir nada ante la frustración? Por supuesto que sí. ¿No tiene que decir o hacer nada en torno al miedo? Cuando uno de los mandamientos y mandatos y frases que más se repite en la Biblia es no temáis, no temas, no temas. ¿Es que no tiene nada que decir en torno a la soledad? Cuando era Jesús quien se acercaba a aquellas personas que eran leprosas y que una de las consecuencias de la lepra era la soledad, el aislamiento, ¿es que no tiene que decir nada en torno al estrés y la ansiedad? Por supuesto que sí. El Evangelio tiene mucho que decir y que hacer en este contexto, porque eso era lo que hacía Jesús, atender integralmente al ser humano, porque Jesús sanaba, Jesús enseñaba, Jesús alimentaba, Jesús atendía las necesidades emocionales de las gentes, Jesús consolaba, en definitiva, Jesús amaba. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Mirad las cadenas, entre comillas, que tenemos, la prisión, entre comillas, en la que estamos, no nos impiden hacer nada de todo esto. Hay grandes necesidades a nuestro alrededor y Dios ha puesto personas a tu alrededor para que desde donde estás tú puedas llegar hasta ellas. Y hay muchas maneras de hacerlo. Una llamada telefónica, acercarte y llamar a su puerta, guardando las medidas de seguridad, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Y claro que podemos hacer incluso mucho más de lo que hoy imaginamos. Vuelvo al principio del mensaje. Cuando hace 10 meses me puse aquí delante de una cámara en este mismo lugar y con un espacio vacío como el de hoy. Y como decía al principio, me sentía muy raro. Si lo piensas, cuando uno está hablando a una cámara, a uno le puede pasar por la mente la idea de decir, bueno, pues si ahora estoy hablando a una cámara, no hay nadie detrás, nadie me está escuchando. Y es más, cuando este mensaje grabado llegue, van a escuchar una grabación. Pero es que además lo harán en sus casas, donde hay a lo mejor cientos de elementos de distracción. ¿Y dónde queda el Espíritu del Señor? Y a lo mejor uno cae en toda una serie de pensamientos encadenados
que son toda una suma de inconvenientes. Pero a continuación me paro y me pregunto, me digo a mí mismo, ¿dónde queda Dios en todo esto? ¿Es que te crees que todo depende de ti? Y realmente es ahí donde uno empieza a recordar experiencias de otros creyentes, de otras personas que se encontraron con Dios de la manera más insólita. Y te viene a la mente aquella persona que estaba sentado en un aeropuerto, una persona muy escrupulosa, pero vio en un cenicero público un papel arrugado y coge aquel papel, lo desenvuelve y empieza a leer. Y empieza a leer un tratado cristiano que habla acerca de Jesús. Y en aquel mismo aeropuerto esa persona entrega su vida al Señor. O piensa en aquel que acompaña a sus amigos hasta la iglesia, hasta un templo, y deja que sus amigos entren, pero él se queda fuera porque le produce un poco de repelús entrar en un lugar así. Y sentado allí fuera, escucha como una voz a lo lejos, que es ese pastor que está predicando el Evangelio. Pero allí fuera, en la puerta, sentado, empieza a llorar y empieza a sentir cómo su corazón empieza a transformarse porque Dios lo está tocando. O piensas en alguien que está al límite de sus fuerzas, derrotado, y que en medio de aquel sentimiento de hundimiento le hace una petición a un Dios que no sabe ni siquiera si existe o no, pero que de pronto obtiene una respuesta y acaba doblando sus rodillas delante de ese Dios. Y al final caes en la cuenta de que es Dios quien marca la diferencia. Que no importa si lo que al final escuchas es una grabación, que no importa si esto fue dicho hace 2 días o 2 años, que lo que importa es dejar que el Espíritu de Dios obre en tu vida y en la mía y que nos transmita aquello que Él quiere transmitirnos. Pablo lo sabía muy bien y por eso no le importaba si algunos a la hora de anunciar el mensaje del Evangelio lo hacían bien intencionadamente o lo hacían por envidia o rivalidad, como se dice en ese texto. Pablo confiaba en un Dios que está por encima de nuestras limitaciones y por encima de nuestras bajezas humanas. No subestimemos el poder de Dios. ¿Qué nos permiten estos tiempos hacer? ¿Qué recursos pone Dios a tu alcance en estos días? Recuerda que tan solo con 2 panes y 5 peces Jesús alimentó a una multitud de miles de personas. No pienses que Dios te usará y hará algo contigo una vez que acabe todo este periodo de pandemia. No, pregúntate, ¿qué quiere Dios en este tiempo presente de ti? ¿Cómo puede Dios hacer uso de tu vida para que tu vida sea un canal de bendición? ¿Qué hacer para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida aquí, ahí donde estás y en estos tiempos? Que el Señor te lo muestre y que tú simplemente le obedezcas. Que Él te bendiga. Yo mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo
Pues hasta aquí nuestro culto de hoy, que como hemos escuchado, en este día queremos que te vayas con una idea, con un concepto. Todo esto forma parte del propósito de Dios y tú estás en medio de ese propósito. Que el Señor te ilumine y te haga ser un instrumento útil a lo largo de esta semana.